Conversamos hoy en la sección Entrevisto con el escritor cubano Alejandro Aguilar. Alejandro Aguilar es alguien a quien yo he llamado una rara avis de las letras cubanas. Espero que no se moleste por lo de rara avis, porque es un autor que, curiosamente, sin dejar de pertenecer a eso que la crítica llamó generación de novísimos narradores, su literatura tiene un sello propio que lo convierte justamente en eso, en una rara avis, porque su literatura se separa también bastante de lo que por la media se hace en nuestra generación. Me gustaría, Alejandro, darte la bienvenida a Entrevisto aquí de amigo a amigo y de escritor a escritor. Muchísimas gracias, Mir. Siempre es un placer conversar contigo, viejo amigo, viejo luchador por la causa de la literatura. Hoy es el Día Internacional del Libro, además. Así que muy feliz de que tengamos esta conversación. Es como la coronación de este día. Alejandro Aguilar nació en Camagüey, Cuba en 1958. Es escritor, profesor universitario y editor. Se licenció en Pedagogía Superior en Historia y Ciencias Sociales en la Universidad de La Habana en 1980 y es máster en Artes en Lengua Española y Literatura Hispanoamericana por la Universidad Temple de Filadelfia, Estados Unidos, en 2009. Además de los poemarios Tregua de 2019 y Tesituras de 1994, ha publicado los libros de cuento Paisaje de Arcilla en 1997 y Figuras Tendidas en el 2000, así como las novelas La Desobediencia en 2004, Casa de Cambio en 2005, Fijar la Mirada en 2009, El Cliente Tatuado en 2013 y Ojos de Niño en 2016. También en 2016 publicó en Cuba el libro de ensayos Boán la Danza. Tanto Casa de Cambio como La Desobediencia acaban de ser reeditadas por Ilíada Ediciones y pueden adquirirse desde cualquier sitio del mundo a través de Amazon y otras plataformas de ventas del libro. Casado con la reconocida bailarina y coreógrafa Marianela Boán, un verdadero mito de la danza contemporánea en Cuba, actualmente reside en República Dominicana, donde es editor jefe de Aula, revista de Humanidades y Ciencias Sociales. Me gustaría, Ale, empezar obligándote a que te remontes a tu infancia y a tu juventud. Pero, es decir, quiero que vayas a esos momentos en que todavía no eras Alejandro Aguilar, el escritor. Ya, y me definas entonces quién fue Alejandro Aguilar en aquellos tiempos. Bueno, tendría que contarte toda mi vida hasta hoy porque yo no siento que soy Alejandro Aguilar. Pero desde antes de empezar a escribir, te cuento que nací en un lugar muy, muy humilde, en una calle muy, posiblemente la más humilde de una de las ciudades más señoriales, digamos, que había en Cuba en esa época, en Camagüey. Mi padre había luchado en la clandestinidad contra Batista y tuvo que esconderse en ese sitio al cual no entraba ni la policía. Y ahí nos quedamos cuando triunfó la revolución, o cuando llegó Fidel al poder. Estuvimos ahí, pasé mi infancia, y mi infancia era como la de cualquier muchacho de barrio. Y yo era particularmente un poco bipolar en mi conducta porque me escapaba a meterme en los cines de la capital, ahí que estaba como a 4 cuadras de mi casa. Era un lugar marginal, sin embargo estaba muy cerca del centro de la ciudad de Camagüey. Y si no me metía en los cines, me iba a la biblioteca. Y ahí podía pasarme 6, 7 horas leyendo. Me acostaba en el piso a leer como un muchacho malcriado y me lo permitían porque era todos los días que iba. Pero la otra mitad del tiempo me la pasaba en la calle peleándome con mis amigos, tirando piedras, robando mango, todas esas cosas que hace normalmente un niño. Y creo que mi vida en general ha transcurrido un poco así. De ahí leí mucho, me salió esa vocación, amaba muchísimo los libros. Leí cosas que ni siquiera correspondían a mi edad. Si te digo que uno de los libros que me leí teniendo menos de 11 años, porque era mi escuela primaria, fue Hambre de Knut Hamsun, y me impresionó, me enamoré de ese libro. Cayó en mis manos y me lo leí, me encantó. Y a esa edad. Claro, también leía Martí, leía los clásicos, los libros estos ligeros sobre Roma, Grecia, los mitos y leyendas de la antigua Grecia, todas esas cosas. Me leía Los Mosqueteros, me leía todo lo que caía en mis manos. Y propiamente
creo que desarrollé ese amor por la lectura. A los 11 años me metieron en una escuela militar mis padres, que todavía creían en aquella historia del hombre nuevo y quería que yo fuera militar, y casi a patadas tuvieron que entrarme en la escuela y a patadas me fui yo después de terminar el ciclo de la secundaria. Y en Paisaje de Arcilla hablo un poco de las posibilidades casi nulas de leer en ese ambiente. Ajá. Bien, de paisaje de arcilla no quiero ni que me hables porque es una pregunta especial que tengo. Pero ahí me dejas hacer algo muy interesante. Es decir, en estas entrevistas, Ale, he encontrado que la mayoría de los escritores latinoamericanos que tienen hoy cierto renombre, sus padres los obligaron a estar en escuelas militares. Es decir, Sí. desde el clásico ejemplo de Vargas Llosa, prácticamente la mayoría de los que conozco tuvieron esa experiencia. Pero la pregunta ahí sería, ¿tú recuerdas justamente esa etapa como formativa realmente o como deformadora? A ver, ¿qué te digo? Ya que estamos en confianza y tú eres mi hermano y nadie más va a enterarse, solamente los que vean esto, yo he tenido en mi vida muchas formas de aprendizaje, pero creo que la más eficiente ha sido en la que he aprendido por rechazo. Por ejemplo, mi padre, a quien adoro, recuerdo con mucho cariño y todo, era un típico cubano de los años 50, machista, gozador, bravo. Viste que se puso a pelear contra Batista y yo estoy seguro que detrás, y no por una actitud ideológica ni política, sino porque se cansó de que la policía lo detuviera en la calle cuando él salía a beber. Sí, te tengo que decir, Sí, porque claro, se cansó también de la miseria y se cansó de esas cosas, pero era como una reacción. Y yo creo que yo también de él aprendí, él me enseñó a beber alcohol temprano. Hoy hubiera sido un escándalo, pero en aquella época era normal. Y como tú sabes que en Cuba en esa época volvieron los prostíbulos, la tradición machista esa un poco asquerosa, a mí me causa rechazo de llevar a los hijos a que se hicieran hombrecitos con las prostitutas, no pasó en mi caso y no pasó en mi generación posiblemente, pero entonces sí me inició llevándome al bar, mandándome a una escuela militar para que me hiciera hombre, un hombre, no solo hombre nuevo, sino un tipo duro. Él era en lo que dicen en inglés, un womanizer, mujeriego hasta la pared de enfrente. Entonces yo todas esas cosas las aprendí, pero las aprendí haciéndole rechazo a lo que yo sentía que era negativo, ¿no? Entonces yo nunca fui un hombre machista, no lo fui nunca. Aprendí a respetar a las mujeres, a respetar y a tratar a las mujeres. Aprendí a beber, pero sin llegar a la borrachera o a la violencia o al no sé qué. Para mí beber es un acto social de compartir con mis amigos, la gente que quiero, no de escándalo ni nada. Y así mismo la escuela militar me enseñó a odiar toda jerarquía, toda cuestión de ordeno y mando. Al punto que hoy, a esta altura de mi vida, yo tengo problema con aceptar a alguien que quiera imponerse por el cargo que ocupa. Exacto. Jefe o quien sea, y todo el mundo lo sabe. Yo respeto a todo el mundo, pero sobre todo respeto la autoridad moral, la autoridad que se gana con la ejecución, exacto, con el desempeño, y no porque tú vengas a hablarme y yo tenga que hacerte caso, y mucho menos sin entender lo que me estás diciendo. Exacto. Alex, y por ejemplo, en medio de ese rechazo, por ejemplo, y de algún modo yo lo veo como una especie de rebeldía que fue bastante normal en nuestra generación, básicamente. La pregunta sería, ¿cómo llegaste entonces a ser un funcionario, digamos que de algún modo fue un funcionario público del gobierno de la juventud en este caso, ¿no? Sí, yo creo que fue un juego de muchos rechazos que surgieron. Fíjate que cuando primero tienes que entender que nos criamos en una época sobre ideologizada, donde teníamos más alimento ideológico que alimento real. En mi casa siempre se consumió más los discursos y la política y la euforia revolucionaria de aquella época que comida, que no había mucha. O sea, era más difícil comer que escuchar discursos. Cuando llegamos a lo militar le hice rechazo, y yo todavía hoy,
aunque sea capaz de admirar una heroicidad de la historia, por naturaleza rechazo lo militar. Luego, cuando salgo de los Camilitos, yo salí junto con un grupo que desertamos. Cuando dijimos, ya esto era lo que querían a nuestros padres, yo se lo dije al mío, ya querían conforme 4 años, ahora me voy a hacer yo. Y yo salí de la escuela militar a la Escuela Provincial de Arte de Camagüey a estudiar pintura. Y allí llegué con tal euforia que en el primer año me sacaron de la escuela porque discutía con los profesores, no aceptaba especialmente al director de artes plásticas, que era un tipo que impositivo, duro, no parecía un artista, parecía un funcionario, y me botaron de la escuela. Y cuando un profesor, tenía unos profesores estelares que viven en Estados Unidos hace muchos años, en dibujo Gabriel Gutiérrez y en pintura Elpidio Huerta, a quienes todavía hoy admiro y eran casi amigos, porque yo entré muy viejo ya para la edad en que se entraba en la escuela de él. Y me llamaron y me dijeron, tú tienes condiciones para pintar, tú tienes que regresar a la escuela. Y el director me dijo, le permito entrar a la escuela, pero si llega tarde un día, queda expulsado definitivamente. Y ni discutir con profesores, eso ni imaginarlo. Bueno, entonces en ese año me porté tan bien que me hicieron de la juventud. Y luego, ya sabes, ahora tienen una categoría, un comunista come niño, pero en aquella época... Te hago la pregunta, Ale, sobre todo, ¿por qué? Porque a mucha gente hoy se le ha olvidado justamente eso que tú decías, es decir, el individuo forma parte de una sociedad y se va a formar y va a actuar según la sociedad. Y nosotros crecimos en ese ambiente, generalmente en familias que estuvieron al lado de la revolución, que creían en ese proyecto que después algunos de ellos se sintieron traicionados, ¿no? Mi padre, por ejemplo, no, sigue creyendo en aquello. Pero mucha gente de nosotros abrimos los ojos en determinado momento después de haber, de algún modo, creído en aquello, luchado por aquello en las pocas áreas que nos dejaban para luchar, ¿no? En ese caso. Y entonces mucha gente dice justo eso que tú dices. No, el problema es que, imagínate, fue un comunista en su niñez, ¿no? En su juventud. Y no es que no había otro camino, ¿no? No había otra forma de mirar, ¿no? No eludo ninguna responsabilidad. Yo llegué a creerme el cuento y mientras lo creí y me apasioné con la historia y toda la fábula comunista y toda la historia y toda la cuestión, mientras lo creí, y lo seguí pero yo era un defensor de la revolución mientras lo creí. Ahora, lo interesante es que probablemente yo llegué a relaciones internacionales de la juventud porque yo me expresaba bien. Yo era muy irreverente, siempre fui muy mal militante, pero al mismo tiempo era un tipo que hablaba bien. Porque ahí está la literatura que leí durante cuando era niño. Y entonces, como me expresaba bien, pues yo parecía un diplomático, yo parecía un intelectual, aunque todavía no lo era, pero era como me destacaba porque me expresaba bien. Y probablemente eso me llevó a relaciones, a que me captaran de funcionario de relaciones internacionales de la juventud. Y precisamente a eso le debo haber conocido el mundo, porque empecé a viajar desde ahí. Cuando yo empecé a ver el mundo, empezaba primero por América Latina, pero luego por Europa y los países socialistas de aquella época, y a contrastar y a ver cómo se manejaban los intríngulis de la política internacional, me empecé a dar cuenta que lo de los principios era un cuento, que lo de los valores de la patria, todo eso dependía de intereses y de manipulaciones y de traqueteos internos que no correspondían con nada a la hermosa historia que yo me había creído. Y el proceso de trabajar, y sobre todo cuando fui a trabajar a organismos internacionales, que me encontré con tantos problemas y luego empecé a chocar, recuerdo, Tiananmen para mí fue decisivo. El proceso de las caídas de los países del este antes de que cayera la entonces Unión Soviética, todo eso yo lo viví en Budapest, que era uno de los países más irreverentes dentro de la comunidad esa socialista. Y ahí fue donde yo empecé, y conocí a Kundera, y conocí a los escritores húngaros que me hablaban del ser humano en medio de todos esos regímenes y todos esos imperios y de todas esas cosas, y ya no hubo vuelta de hoja. Eso mismo, eso me alegro que toques ese tema, porque tú has dicho en varias entrevistas que justamente tu vida como escritor
empezó por la desilusión personal hacia muchas de esas utopías en las que tú habías creído, ¿no? Háblame de eso. De ahí es que la primera vez que escribo, bueno, escribo una novela, yo empecé haciendo poesía, especialmente y con seriedad cuando regreso a Cuba en el año 92. Un regreso que estaba desaconsejado por todos mis seres queridos que me decían, no vuelvas, esto se perdió, esto no es la Cuba que tú crees, esto es otra historia. Ya estaba la crisis empezando, incubándose. Pero yo quise regresar porque todavía me quedaba esa cosa de decir, a lo mejor es que el que cambió fui yo. Y ya no entiendo a Cuba. Hace 6 años que vivo aquí en Europa, viajo el mundo y a lo mejor es que yo no entiendo qué está pasando. Quiero ir a aprenderlo, a verlo. Y cuando regresé, en efecto ya no había arreglo y se produjo la ruptura total con todo mi vínculo con la juventud y con todo lo que tenía que oler al sistema. Y por suerte me encontré con esta, así, pero decidí darle un cambio radical a mi vida, me divorcié, dejé mi casa para mis hijos, me fui a vivir a la calle y no duró mucho eso porque conocí a la persona que me prestó su computadora para hablar hoy, que es Marianela Guami. Bueno, perfecto. Eso mismo quiero tocarte ahora. O sea, yo lo sé porque lo has dicho muchas veces, que conocer a Marianela Guam, hay que decirlo, yo lo digo con toda la admiración y el orgullo del mundo. Se trata de una de las glorias cubanas de la danza. Aunque ella no se lo quiera creer, ella realmente tiene esa categoría, se lo ha ganado. Ese encuentro, Ale, fue como una especie de aterrizaje forzoso en otra realidad que asolaba la isla, que hasta ese momento tú no podías, y de algún modo también Mari te ayudó a entender mucho mejor esa realidad. Pero la pregunta aquí que yo quiero hacer es, ¿en qué sentido, por ejemplo, conocerla a alguien como ella, que vive en la cultura, respira cultura y de algún modo es cultura en sí misma, tuvo que ver con la decisión tuya de escribir en serio, en ese caso? De eso te puedo estar hablando toda la tarde. Voy a tratar de ser sintético. Y antes te digo, para terminar de responder la pregunta anterior, que sí, que en cuanto yo llego, mi primera reacción para superar aquel choque violento con una realidad que me pareció totalmente ajena y diferente a todo lo que yo imaginaba, en tan poco tiempo, en 6 años apenas, Cuba era otra Cuba. Otra Cuba. Y yo tuve que, la expresión, el canal que encontré para expresarme era una poesía que era una poesía muy emotiva, muy básica, muy sencilla, pero que al final era poesía. Cuando yo la conozco a ella, y eso fue mágico, brutal, fue una cosa impresionante. Además, y la historia, tú sabes, nos conocimos, yo la había visto, no sabía quién era, pero yo la había visto cuando yo andaba buscando trabajo, la vi en una oficina de reojo y un día me la encuentro, yo regreso de Colombia y me la encuentro en Caracas, en el aeropuerto, y ahí tuvimos un parlamento intenso que terminó en que nos vemos dentro de un rato, nos vimos 2 meses después y ya. Y entonces, lo simpático es que como yo estaba recién regresado a Cuba, la conocí y yo todavía no tenía idea de la dimensión de Marianela como artista, no sabía quién era en realidad, yo llevaba mucho tiempo desconectado. Y cuando empecé a conversar con ella y ella me mostró los videos de sus obras y empecé, imagínate, empecé a vivir con ella, como el tercer día me dijo, ven, y vivimos juntos desde ese momento. Yo vivía en la calle, te digo, ella casi que me rescató, vivía en casa de los amigos, en un sofá donde me agarraran la noche. Y ella fue la primero que todo el gran mérito es la reconexión con la cultura cubana, de la esencia de la cultura cubana, porque su vivencia, su historia, sus experiencias, su conocimiento, su arte, pero también fue recuperar el arte cubano de los años 80, que yo lo desconocía. Acuérdate que yo me fui a Budapest en el 86. Y aquellas cosas me llegaban, pero me llegaban por el tamiz de la información oficial como cosas subversivas, como actos contrarrevolucionarios. Yo no tenía ningún conocimiento de todo ese movimiento y lo conocía a través de ella. Y además, ella como artista, su convicción de que ese talento y eso apoya, pero hay que trabajar como un animal todos los días, entregarse, poner en el centro de tu vida, de tu alma, la creación. Eso lo aprendí con ella. La constancia. Olvídate de que se te va a ocurrir una idea.
Tienes que escribir todos los días. Si tú necesitas, si de verdad ese es tu canal, tu expresión, escribir todos los días. Creo que fue ella quien me regaló una máquina portátil que era de la familia, de su padre, una Olympia portátil, pequeña, y en eso yo escribía cuando no había papel y todas esas historias. Ese periodo que fue horrible, pero también fue lindo, fue heroico casi, ¿no? Porque escribir un poema era una heroicidad. A veces tenías que escribir, y el que escuche esto pensará que estoy exagerando, pero tú me dirás si exagero o no, en los márgenes del periódico que conseguiste, porque o en papeles ya usados de oficinas que se robaban los amigos y te lo daban y escribías por detrás. Por detrás. Cada página que tú dañabas era como una posibilidad menos de escribir. Entonces, ese periodo fue brutal. Yo creo que a mí me determinó y me ayudó a sobrevivir. Porque mi primera reacción cuando yo rompo con todo, rompo con la juventud y con mi trabajo y con la familia, mi esposa de ese momento y con todo, mi primera opción era irme del país, por la vía que fuera, de jinetero, casándome con una española yéndome. Yo llegué a un momento estaba al borde de la nada, del precipicio, y conocer a Marianela me devolvió Cuba, por un tiempo por lo menos, y eso, gracias a eso, estuve 10 años en Cuba, escribiendo, los conocí ustedes se convirtieron en como una red de salvación, como la malla del circo para que uno no se termine de desbaratar en el piso. Y cierto, me salvó la literatura, me salvó. Ahí vino entonces, y empato con la pregunta anterior, si yo había tenido esas vivencias de conocer más de 50 países y no en plan turístico, sino en plan de lidiando con los problemas de esas sociedades y demás, yo tenía muchísimo que decir y quería empezar a entender lo que tenía que decir. Y entonces por eso es que creo que fuiste tú, siempre digo creo, pero estoy convencido que fuiste tú quien dijo que Casa de Cambio, que fue mi primera novela, era una novela de tesis. Exacto. Y yo creo que y creo que esa ha sido mi forma de escribir, porque yo escribo para explicarme el mundo y para compartir las cosas que he vivido. Yo no puedo ser un escritor de ciencia ficción, no puedo ser un escritor de caballerías, no puedo escribir de lo que no conozco, la imaginación no me da. Y no creo creo que estarías desaprovechando también tu propia experiencia de vida, ¿no? Tengo suficiente material como para seguir hablando. Como para seguir hablando. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal, comparte con tus amigos en las redes sociales y activa la campanita de las notificaciones para que te avisemos cuando publiquemos un nuevo video. Muchas gracias.